Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde y vamos a comenzar leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 26 hasta el 31. El título de nuestro mensaje de hoy: leer no es entender. Leer no es entender. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, desde el verso 26 hasta el 31. Amén. Dice, hermanos, en la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Muy bien. El pensamiento central, hermanos, de esta serie de estudios que vamos a tener en estos miércoles que siguen, 4 en total, nace justamente de esta pregunta que Felipe, el evangelista en Samaria, le hizo a este gentil, representante de la reina de Candace: ¿entiendes lo que lees? Este hombre, hermanos, a quien Felipe habla, es un hombre con características muy especiales. Es un hombre con una personalidad, hermanos, muy especial. En los versículos primeros que leemos en el verso 27, ya se nos advierten dos características que tiene este hombre. En el verso 27 dice: el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dos cosas ya se nos están diciendo ahí de quién era este etíope. Este hombre, hermanos, era un representante de la reina de Etiopía, a quien se le conocía por el título de la reina de Candace. Era un hombre, hermanos, de una gran posición en el gobierno de aquella nación. ¿Por qué decimos que era un hombre de gran posición? Porque ustedes leen en ese verso 27 que dice de él: el cual estaba sobre todos sus tesoros. Es decir, hermanos, no era un servidor cualquiera de la reina. En el mundo moderno, digamos, en el mundo de hoy, estar sobre todos los tesoros de la reina equivaldría a ser el ministro de Hacienda, el ministro del Banco Central de una nación. Es decir, era una posición de suma importancia. No era este un hombre cualquiera, no era este un hombre sencillo, no era este, hermanos, un hombre sin preparación. Era un hombre que en su vida había alcanzado grandes posiciones. La segunda cosa que dice ese mismo verso 27 es que había venido a Jerusalén para adorar. Fíjense qué interesante es esto. Lo primero, hermanos, como ya hemos dicho, el cual estaba sobre todos sus tesoros, hace referencia a su posición de poder, de autoridad, de dominio dentro del reino al cual pertenecía. Y lo segundo nos dice que este hombre era sumamente piadoso, es decir, sensible a las cosas de Dios. Tanto que siendo gentil había llegado en una fiesta, probablemente la Pascua, a adorar al Dios de los judíos. Quiere decir, hermanos, que vamos descubriendo ya
en este eunuco etíope unas características que lo hacen muy especial. Él estaba, hermanos, sobre todos los tesoros de la reina y además estaba interesado en conocer al Dios de los judíos. Había llegado para adorar al Dios de los judíos. Y hay todavía una tercera cosa más que aparece en el verso 28. Dice, y él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto es algo, hermanos, que suma una virtud o una cualidad extraordinaria más sobre este hombre, porque comprar el libro de Isaías en aquellos días, hermanos, requería invertir una gran cantidad de dinero, porque los libros en aquel tiempo se copiaban todos a mano, línea por línea, página por página. Por lo tanto, para comprar un libro de Isaías, que es de los más largos, se invertiría una gran cantidad de dinero. Pero este hombre lo tenía. Él tenía posición, él tenía poder, él seguramente tenía un gran salario dentro de su reino. Pero se despojó de su dinero para comprar el libro de Isaías. Y no solo lo compró, regresaba a su tierra leyéndolo con gran entusiasmo. Quería saber qué decía ahí, quería descubrir él lo que ahí decía del Dios de Israel. Sin embargo, Felipe se da cuenta de que él no iba entendiendo lo que leía y entonces le hace la pregunta clave: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Fíjense que esto, hermanos, que a muchos les podría causar risa, ¿verdad? En realidad le suma todavía mejores cualidades y grandes virtudes a este hombre, porque este era un hombre preparado, este era un hombre educado, este era un hombre culto, este era un hombre, hermanos, experto en la diplomacia de aquel tiempo. Para llegar a una posición como aquella, este hombre tenía que estar preparado para cumplir una posición tan importante y tan delicada. Podemos decir con toda corrección que este hombre era un gran profesional. Y sin embargo, tratándose de las Escrituras y tratándose de la verdad que él tanto anhela conocer, reconoce que no lo puede entender. Se llena de sinceridad consigo mismo y le contesta a Felipe: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Esto para mí, hermanos, es una virtud extraordinaria en la vida de este hombre. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la única persona que no aprende en esta vida es la que cree que ya lo sabe todo. Y este hombre, hermanos, a pesar de su preparación, a pesar de su importancia, a pesar de todo el reconocimiento que seguramente recibía en su vida por estar al frente de los tesoros de la reina, con mucha humildad dice: yo lo leo, pero no lo entiendo. Y esto nos lleva entonces al centro de nuestro pensamiento en estos estudios que estamos teniendo. Muchas veces, hermanos, en la palabra del Señor, leer no es entender. Hay pasajes de las Escrituras que con solo leerlos ya los entendimos. Al contrario, nosotros le buscamos a ver si dice otra cosa porque no nos gustan mucho. Pero lo cierto es que están tan claros que con solo leerlos ya los entendimos. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le vamos a explicar a eso? ¿Qué le vamos a entender a esto? Ya está dicho. Lo que pasa es que a veces no nos gusta y nosotros comenzamos como teólogos que somos: bueno, hermano, es que depende, es que mire esto, es que mire aquello, es que a veces, hermano, hay hermanitos que, es decir, comenzamos nosotros a hacer interpretaciones porque lo que leímos no nos gustó, pero está claro. Pero hay otros textos los cuales nosotros los podemos leer correctamente,
pero después de leerlos correctamente, no sabemos lo que en realidad quieren decir. Por eso es, hermanos, que el creyente hoy en día necesita estudiar la palabra de Dios. Porque no todo lo que leemos se entiende a la primera. Porque no todo lo que leemos basta con leerlo y ya lo comprendimos. No es cierto. Lo que sucede es que nosotros leemos y sacamos nuestras conclusiones rapidito. Aunque en realidad estemos muy, pero muy lejos de la verdad que el escritor sagrado quiso comunicarnos. Pero a nosotros no sonó así. A nosotros así nos pareció bonito. Y decimos, hermano, esto quiere decir esto, esto y esto, y se acabó. Y quizás estamos muy, pero muy lejos de la verdad que el escritor sagrado quiso comunicarnos. Por eso es necesario estudiar la palabra del Señor. Y queremos entonces, hermanos, partir en esta tarde de un primer problema que vamos a resolver. Precisamente leyendo en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, vamos a leer el verso 26 y el verso 27. Fíjense lo que dice ahí. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué les parece esa escritura? La hemos leído correctamente. En primer lugar, debemos entender que esa escritura es para nosotros, no es para los de afuera, no es para los que no conocen a Cristo, es para nosotros. ¿Por qué? Porque dice ahí, hermanos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Quiere decir que este pasaje es para creyentes. Este pasaje es para personas como ustedes y yo, personas que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Con nosotros es el asunto. No pensemos en los de allá afuera ahorita. No pensemos en el tío, en el primo, en el hermano. Lástima que no vino aquella hermana, y comenzamos a pensar a quién le queda bien. Esto es con nosotros, porque nosotros hemos confesado a Cristo. Y ahí dice, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos salva nadie. ¿Y saben por qué me preocupa a mí ese versículo o esos versículos? Porque dice, porque si pecáremos voluntariamente, y yo creo que siempre o en la inmensa mayoría de los casos, todos pecamos voluntariamente. Nadie nos pone una pistola en la cabeza, tienes que pecar. Nadie nos obliga y nos dice, o pecas o te mato. Todos pecamos voluntariamente. Entonces, hermanos, al leer este versículo, a mí se me fue el sueño. Porque si pecáramos voluntariamente, y todos pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, y nosotros ya la conocimos la verdad de Cristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, si hoy pecamos voluntariamente, ya no nos salvamos ni con un Cristo de oro. ¿Dice eso o no dice eso? Eso es lo que dice. El asunto es, ¿nos habremos equivocado nosotros y hemos llegado a conclusiones equivocadas o verdaderamente dice eso? Porque si eso es lo que quiere decir, ya estamos perdidos. Ya no nos salva nadie. Amén. Entonces, ¿por qué podríamos habernos equivocado en nuestras conclusiones con solamente leer estos versículos? En primer lugar, podríamos habernos equivocado porque desconocemos a quién está dirigida
esta carta a los hebreos. Obviamente, hermanos, que esta carta está dirigida a una comunidad de creyentes, todos judíos. Por eso se llama la carta a los hebreos. Si ustedes van a la escuela bíblica que tenemos aquí, que va a empezar en julio, uno de los cursos que van a estudiar es Hebreos, ¿verdad? Y ahí van a estudiar a quién fue dirigida esta carta. Esta carta fue dirigida a creyentes judíos, porque ya leímos nosotros en esos versículos, si pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Es decir, está hablando a judíos creyentes, judíos que habían confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero que tenían muy serios problemas en su fe. ¿En qué sentido? Tenían una nostalgia y un amor excesivo por el judaísmo que habían dejado atrás. Y además habían dejado de crecer en el conocimiento de Cristo. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 5 y versos 11 y 12, el escritor de la carta les dice a ellos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense qué dura es la exhortación que el escritor les hace a estos hermanos hebreos. Les dice que se han hecho sordos a la verdad. Esa es una expresión muy interesante. Os habéis hecho tardos para oír. Con esto les quiere decir, no me vengan a decir que están sordos porque no están. Se hacen los sordos cuando no les gusta. Se hacen los sordos cuando leen, escuchan el evangelio y les llama a cambiar. Ellos se habían hecho tardos para oír. Hay un chiste muy popular, ¿verdad? Que alguien se está confesando y cuando el padre lo exhorta o le dice algo, dice: no se oye, padre, ¿verdad? A estos les pasaba algo similar, no se oye. Cuando no nos gusta, no se oye. Cuando nosotros nos dedicamos a predicar, ya conocemos todo eso. Cuando decimos algo que no le gusta a alguien, se empieza a dormir. Y uno ya siente hasta pena de estar haciendo tanto ruido porque está durmiendo tan apaciblemente. Porque cuando no nos gusta nos da sueño. Porque cuando el Señor pone el dedo en la llaga, nosotros nos comenzamos a dormir. Nos hacemos los sordos. Esto les había pasado a ellos. Y como consecuencia, después de tanto tiempo, dice ahí, fíjese que Él les está escribiendo a creyentes que no tienen un mes de haberse convertido, ni un año. Yo creo que Él les está escribiendo a creyentes que como mínimo de 5 años para arriba. 5, 10, 15, 20. Les dice, después de tanto tiempo, cuando debían ser ustedes ya maestros y estar enseñando a otros, cualquiera los engaña en las redes con mensajes falsos de profecías y de cosas y de esto y de lo otro. ¿Por qué? Porque se quedaron niños. Porque se quedaron en los rudimentos. Porque todos los domingos vienen a tomar un poquito de leche, pero nunca se han servido un plato como debe de ser. Unos tamales de águila bien hechos. O una torta de tamal con una salsa perrona. No, seguimos con la leche. Un poquito de leche cada domingo y así no se crece.
Eso les está diciendo él a los hebreos. Después de tanto tiempo, ustedes siguen tomando leche y no alimento sólido. Nunca han comido fuerte, nunca han comido con ganas. Cuando uno come con ganas, hermano, yo les noto a las hermanas cuando verdaderamente comen con ganas. Miren, si el burrito pudiera, les devuelve la mordida. Porque lo agarran con furia, ¿verdad? Entonces él les está diciendo, ustedes siguen con la leche, cuando deberían de ser ya maestros. ¿Quién sabe cuántos años tenemos cada uno de nosotros en el Señor? Y todavía venimos por la mamila, cuando ya deberíamos ser maestros. Eran cristianos niños. Siguiendo ahí donde nos quedamos en el 5.12, el 5.13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Fíjense bien, es inexperto en la palabra de justicia. Por eso es que cualquier mormón se los puede acabar a ustedes si no conocen la Escritura. Cualquier testigo de Jehová le siembra la duda. No porque él sea muy bueno, sino porque nosotros somos muy malos. Porque nosotros no conocemos las Escrituras, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra discernimiento es clave aquí. ¿Qué es discernir? Discernir es distinguir entre dos cosas que parecen iguales. Esa es la definición que más me gusta a mí. Discernir significa distinguir entre dos cosas que parecen iguales. Ejemplo, un experto en arte lo llaman y le dicen, dígame si esa pintura es original o es copia. Y él está entrenado. Y con sus sentidos entrenados es capaz de discernir y decirle, eso es una copia. Otro dice, este sí es legítimo, porque tiene los sentidos ejercitados para distinguir una cosa de la otra. Nosotros tenemos sentidos espirituales, pero si no están ejercitados, cualquiera nos cuenta un par de mentiras y no sabemos distinguir entre la verdad y la mentira. Porque somos niños. Por eso dice él, porque son niños. A aquellos cristianos, hermanos, les gustaba más la religión, les gustaba más el judaísmo, porque el judaísmo no les reclamaba cambiar. Ustedes saben bien que las religiones tienen esa característica y por eso es tan fácil de seguirlas, porque a nadie le exigen cambiar, porque a nadie le exigen ser mejor, porque a nadie le exigen dejar la vida que llevaba antes, sino que le hacen creer que puede seguir viviendo como se le da la gana e igual es salvo. Y a estas personas les pasaba lo mismo. Ellos preferían el judaísmo porque el judaísmo no les exigía cambios. Aquellos eran cristianos niños, eran cristianos, hermanos, que se sentían grandes, pero se sentían grandes así como Chabelo, grandes por fuera y niños por dentro. Y así como Chabelo, si no hacen lo que él dice, se enojan, porque son niños. Él les estaba diciendo a los hebreos, ustedes se quedaron niños y por eso tienen estos problemas, por eso están en esta condición. Lleguemos a conclusiones para nosotros en este primer punto. No es posible que ningún creyente que ha sido salvo por la sangre de Cristo Jesús se quede niño para siempre. No es posible, no tiene sentido, ni será acepto a Dios que un hijo suyo se quede niño para siempre. Si ustedes ven a un hijo suyo que no crece, que no madura, se preocupan, se afligen y dicen hay que hacer algo. No es posible que se va a quedar así en el aspecto físico, ¿no?
Pues en el aspecto espiritual, Dios piensa lo mismo de sus hijos. No se pueden quedar niños para siempre. En el plan de Dios, hermano, no tiene sentido que una persona pase 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y lo mismo de siempre. Se quedó niño, no creció, y eso no tiene sentido. Permanece en los rudimentos. Rudimentos es otra palabra clave aquí. Rudimento significa el principio, los inicios, lo básico de algo. Para poner un ejemplo, un niño aprende a leer con las vocales. Esos son los rudimentos, ¿verdad? Es lo primero que tiene que aprender. A, E, I, O, U. Después va a seguir con el alfabeto. Después va a comenzar a armar sus primeras palabras. Esos son rudimentos. Entonces, hermanos, cuando un niño no crece, cuando un cristiano no crece y se queda niño, entonces, ¿qué pasa? Vive en los rudimentos toda su vida. Vive repitiendo las vocales todos los domingos. Ya lleva 10 años y sigue con las vocales. Ya debiera ser maestro, pero él sigue con las vocales. El evangelio tuvo un principio para nosotros y anduvimos en los rudimentos, por supuesto que sí. Cuando fuimos salvos no entendíamos nuestra fe, no entendíamos con claridad en qué habíamos creído, pero se supone que en cuanto comenzamos a caminar en nuestra salvación, empezamos a comprender quién era el Cristo que nos había salvado, para qué nos había salvado, cuál era el propósito de nuestra salvación y cuál es el fin de nuestra salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. E ir comprendiendo esas cosas tendría que generar en nosotros un cambio, una transformación. Pero algunos hermanos, quizá llevamos ya tantos años en el evangelio y debiendo ser ya maestros, seguimos repitiendo las vocales. El peligroso resultado de esto, hermanos, es que cualquiera nos sorprende y nos fascina con doctrinas extrañas que se ponen de moda y que captan nuestra mente y nosotros no sabemos cómo discernir entre la verdad y la mentira. La Escritura nos dice, hermanos, abundantemente que los falsos maestros nunca van a desaparecer. Siempre habrán falsos maestros. En la iglesia, en el libro de los Hechos, apenas 30 años después, ya habían falsos maestros dentro de la iglesia. De manera que los falsos maestros nunca van a desaparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si siempre van a haber falsos maestros, lo único que podemos hacer es conocer las Escrituras y el efecto de los falsos maestros terminará. Ellos seguirán ahí, pero ya no podrán engañarnos porque tenemos un fundamento en el cual descansa nuestra fe y por medio del cual podemos discernir entre la verdad y la mentira. Es posible, hermanos, que nosotros incluso reunamos algunas de las excelentes cualidades que aquel etíope nos ha descubierto en estos versículos que leímos en los Hechos. Quizás somos piadosos, es decir, valoramos las cosas de Dios, queremos saber más de Dios, amamos las cosas del Señor. Quizás también tenemos Biblias por montones, porque si algo tenemos nosotros en las casas, en el carro, en todas partes tenemos Biblias. Tenemos todas las versiones, tenemos todas las formas, con figuras, sin figuras, con letras de oro, con esto, todo lo tenemos. E incluso hasta es posible que la leamos de vez en cuando. Pero no estamos seguros de que entendemos lo que leemos. Y eso sí es un problema, que no estamos seguros de entender lo que dice la palabra de Dios, sino que cada quien saca sus propias conclusiones, sin ninguna base ni fundamento, sino solamente la lectura. Eso nos puede generar gravísimos problemas. Es aquí entonces donde destaca esa gran cualidad del etíope. Él
a pesar de ser un hombre preparado, dijo, si no me explica alguien, no lo voy a entender. Aquí hay, hermanos, un rasgo de sabiduría magnífico, extraordinario, admirable de parte de este hombre. De este hombre que, como ya dijimos, es muy preparado. De este hombre que, como ya dijimos, tiene una posición social, tiene una posición económica de lo mejor. Imagínense que él iba en su carro, Felipe iba a pie. Porque él era un hombre de gran posición económica, de gran posición de poder en el gobierno de su país. Era un hombre preparado, pero con toda humildad dice, si alguien no me explica, no lo voy a entender. Esto a mí, hermanos, me hace admirar a este hombre. Porque él pudo decir, yo solo voy a entender esto si yo soy una persona capaz, yo soy una persona con conocimiento, soy una persona educada, ¿cómo que no voy a entender esto? Pero lejos de eso, hermanos, este hombre dice, si alguien no me explica, no lo voy a entender. Aquí hay una verdad importante, nadie nace aprendido. Todo lo que sabemos en la vida, sea lo que sea, lo aprendimos de alguien. Alguien nos enseñó, alguien nos puso en el camino, alguien nos enseñó los principios, las bases, los fundamentos. Nosotros pusimos de nuestra parte y aprendimos a hacer esto y aquello y lo otro. Con la palabra de Dios es lo mismo. Pero qué problema más grande, hermanos. Hay creyentes que creen que ya lo saben todo, que nadie les puede enseñar. Son sumamente intolerantes. Nadie les puede decir o intentar corregirles algo porque eso es una ofensa terrible. Ellos lo saben. Ellos lo saben, ellos lo saben todo, ellos son sabios, ellos son conocedores. Nadie les tiene que decir, nadie les tiene que corregir. Ahí tienen ustedes una persona que nunca aprenderá de nadie. Pero este hombre, hermanos, nos da una gran lección. Con todo su conocimiento, su posición, su dinero, con todo lo que él es, dice, si alguien no me lo explica, no lo voy a poder entender. Esa es una lección extraordinaria, hermanos, porque a veces nosotros no estudiamos porque nos da pena que nos enseñen. Y eso, hermanos, es un error gravísimo. Eso no le debe dar pena a nadie. Si todos aprendimos un día. Cuando yo llegué por primera vez al Instituto Bíblico, hermano, ni siquiera sabía que cada libro estaba dirigido a cierto grupo de personas. Y me quedé asombrado, porque eso era así, yo no lo sabía, ni me lo imaginaba. Me di cuenta, hermanos, de que no sabía nada. Me di cuenta de que si alguien no me enseñaba, jamás iba a salir de mi ignorancia. Por lo tanto, hermanos, este hombre nos da esa gran lección y nos demuestra que nosotros debemos reconocer que entender todo lo que dice la Escritura necesita que nos preparemos para eso. No es cosa del otro mundo, pero necesita que nos preparemos para eso. No es solo cuestión de leer. No es solo cuestión de que aquí dice y por lo tanto ya sabemos lo que dice. No, es cuestión de asegurarnos que lo que dice lo hemos entendido. En segundo lugar, hermanos, este hombre termina diciéndole a Felipe en el verso 10, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó, fíjense bien, aquel hombre era un hombre de poder, aquel hombre era un hombre de dar órdenes, era un hombre de mandar, era un hombre líder, un hombre que tenía poder. Pero a Felipe le rogó. Y Felipe no era ningún doctor, Felipe no era ningún economista, Felipe no era ningún experto en finanzas, ni nada de todo lo que este hombre sabía. Pero este hombre quería saber la verdad. Y dijo,
si este es el evangelista, que seguramente él venía de ahí, se habrá dado cuenta, este sabe de lo que yo quiero saber, y le rogó que se sentara con él. Fíjense qué interesante es esto, hermanos. Si uno quiere recibir del Señor, debe rogarle que le dé el conocimiento. Debe rogarle y decirle: Señor, yo quiero recibir eso. Yo quiero entender eso. Quiero tener la disciplina, la dedicación. Quiero hacer el esfuerzo para conocer verdaderamente tu palabra, tal como tu palabra fue revelado. Y el Señor, hermanos, es misericordioso. Y el Señor se sentará junto a nosotros y nos enseñará paso a paso todo lo que necesitamos conocer de la Escritura. ¿Por qué otra razón podríamos llegar a conclusiones equivocadas en este pasaje? Por desconocer el celo de los hebreos por la ley. Todos sabemos que la ley de Moisés fue dada a los hebreos. Ellos son el pueblo que Dios escogió para iniciar su plan de redención para toda la tierra, y le dio la ley en principio a ellos de manera exclusiva. Solo a ellos se los dio. Con ellos comenzó a tratar. Si algún gentil quería ser parte del plan de Dios, tenía que convertirse al judaísmo primero. Desde entonces, los judíos comenzaron a experimentar un sentimiento de superioridad sobre todos los que no eran judíos, porque el Dios verdadero era de ellos. Jehová de los ejércitos era de ellos, no era de los gentiles. De manera que si los gentiles querían venir a su Dios, tenían que convertirse al judaísmo. El escritor de la carta sabe que tienen este problema. ¿Por qué decimos eso? Porque en el capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 4, el mismo escritor dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y aquí viene lo importante: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjense bien lo que les dice él ahí al final: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El escritor ha comenzado recordándoles, hermanos, que la ley era solamente la sombra de lo que habría de venir. La ley sería perfeccionada en Cristo Jesús. Esta perfección incluye que solo el sacrificio de Cristo puede salvar. Vamos acercándonos nosotros entonces, hermanos, al punto principal de lo que nos ocupa en esta noche. Fíjense qué confusión tan grande había entre aquellos creyentes. Habían confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero todavía creían en la sangre de los machos cabríos. Todavía echaban de menos aquellos sacrificios, aquellas ceremonias, aquellos espectáculos extraordinarios del sacerdote degollando al animal, rociando la sangre por todo el atrio, entrando al lugar santo y al lugar santísimo. Todo eso, hermanos, lo echaban ellos de menos. Si alguno, lo que les quería decir el escritor, hermanos, si alguno pecara voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio.
¿Qué es lo que quieren decir esas palabras? Quieren decir para ellos, si alguno peca voluntariamente después de haber confesado a Cristo y cree que el sacrificio de un animal lo va a salvar, ya no queda nada, sino una expectativa de juicio y hervor de fuego. ¿Entendemos ahora lo que quiere decir? No los está mandando al infierno, les está diciendo, si ustedes creen, después de haber confesado a Cristo, que la sangre de un animal los va a salvar, ya no tienen salvación. Porque, lo acaba de decir en los versículos que leímos, ni los machos ni los toros quitan el pecado del hombre, solo Cristo. Este era el problema que se estaba tratando en estos versículos. El hecho de que estos judíos todavía pensaban que los podía salvar la ceremonia, que los podía salvar la ceremonia religiosa, que los podía salvar el judaísmo, y ese pecado, hermanos, los iba a llevar a la condenación eterna. ¿Y por qué los iba a llevar a la condenación eterna? No se trata del pecado que hubieran cometido, se trata de que harían inmunda la sangre de Cristo cuando consideraran que la sangre de un animal es más poderosa que la sangre de Cristo. Si llegaran a creer que la sangre de un animal es más efectiva que la sangre de Cristo Jesús, hacen inmunda la sangre del Señor. Hebreos 10, versos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esas palabras son importantísimas. Afrenta quiere decir vergüenza, desprecio. Si ellos pensaban que los sacrificios del judaísmo todavía los podían salvar, estaban despreciando la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y Él les dice, el que hace eso ya no tiene salvación. Si alguien hiciera eso, les está diciendo Él, ya no queda sacrificio. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden matar multitud de animales y ya no queda nada, sino una expectativa de juicio y de hervor de fuego. Ya no se salvan con nada porque han hecho inmunda la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, ¿puede sucedernos eso a nosotros? ¿Será posible que en algún momento nosotros pudiéramos resultar afectados de esto? Podría pasarnos, hermanos, cuando nosotros creemos más en la religión que en Cristo Jesús. Podría pasarnos si nosotros creemos que somos salvos porque venimos a la iglesia los domingos y los miércoles. Podría pasarnos si creemos que nosotros somos salvos porque tenemos un ministerio. Podría pasarnos si creemos que somos salvos porque ya nos bautizamos, porque llevamos tantos años en el Evangelio, porque hemos hecho tantas cosas durante todo ese tiempo, porque nos hemos portado bien, porque somos buena gente, porque hacemos esto o lo otro. Hermanos, nosotros somos salvos porque la sangre de Cristo nos salvó. Por ninguna otra razón. Si nosotros consideráramos que somos salvos por esto, por aquello, por lo otro, estamos haciendo inmunda la sangre de Cristo y estamos en ese problema. Sería doloroso que algunas personas
todavía a lo mejor echan de menos las cosas que ya dejaron atrás. Ellos echaban de menos el judaísmo que ya habían dejado atrás. Sería peligroso que nosotros ahora, después de tantos años, todavía andamos una medalla milagrosa en la bolsa. O una estampa de algún santo poderoso en la cartera. Sería terrible si todavía, cuando alguno de ustedes, su esposa, lo llama con ese tono terrible, que no anuncia nada bueno, dice Ave María Purísima, todavía estamos en problemas. Porque de repente, hermanos, no queremos dejar atrás aquello. Porque de repente creemos que aquello también puede valer. A lo mejor, hermano, quién sabe, por fe, hermano. Es algo terrible. ¿Y por qué podríamos caer en errores como ese? Que ustedes van a la comida china y cuando pagan le tocan la panza al Buda sin que nadie se dé cuenta. Porque a lo mejor es cierto, no vaya a ser. Si todavía estamos en esa confusión, hermanos, es porque todavía no conocemos nuestra fe. Y nuestra fe está revelada en la Escritura. Por eso tenemos que conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra, estamos perdidos. El Señor nos dijo, ellas dan testimonio de mí. El mejor testimonio que van a encontrar de mí en la vida está en las Escrituras. Pero si nosotros no lo conocemos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y vamos a leer versículos como este y vamos a mandar al infierno a medio mundo. Mire, hermano, este anda pecando voluntariamente. Este se perdió. Antes era primo, ahora ni primo. Porque ya no queda esperanza, sino una terrible expectación de juicio y hervor de fuego. ¿Por qué nos vamos a seguir mandando al infierno unos a otros? Porque no conocemos nuestra fe. La razón por la cual caemos en tantos errores es porque no conocemos nuestra palabra. Conocemos lo que otros nos han dicho. Conocemos lo que otros dicen. Conocemos lo que los grandes y famosos dicen. Pero nosotros mismos nunca hemos descubierto la experiencia de que el Espíritu Santo nos guíe a la comprensión de la verdad estudiando la palabra formalmente. Y por eso, hermanos, es que muchas veces nadie confía en el testimonio de la iglesia evangélica. Porque unos dicen una cosa, el otro dice otra, el otro aquí y allá, y nadie dice lo mismo que el otro. ¿Por qué estamos viviendo eso? Porque no conocemos las Escrituras. Leer, hermanos, no siempre es entender. Leer, podemos leer bien. Podemos leer correctamente, pero que lo hayamos entendido, eso es otra cosa. Es por esto, hermanos, que urge en el pueblo de Dios que todos nosotros comencemos a leer las Escrituras, pero a leerlas con entendimiento, no solo por leerlas. Está bien que las leamos libremente, no estamos diciendo que eso esté malo, está bien, pero será mejor si nosotros vamos entendiendo lo que leemos. Y necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos que alguien nos oriente. No es que alguien va a venir a decirnos todo lo que hay que decir de las Escrituras. No, pero nos va a ayudar a entender mejor la palabra del Señor. No podemos seguir, hermanos, sacando conclusiones sin tomar en cuenta tantos elementos que son importantes. Fíjense que en esta noche, en este primer estudio, les ha quedado demostrado que uno de los errores más comunes que cometemos los cristianos es que leemos un versículo, 2, 3, 4 versículos y sacamos conclusiones de esos versículos. Pero no tomamos en cuenta lo que dice antes ni lo que dice después. A eso se le llama contexto.
es decir, el todo dentro del cual se dijeron esas palabras. El problema nuestro es que solo leemos esa línea y de ahí hacemos la doctrina. La doctrina se hace, hermanos, de todo el contexto bíblico. Ustedes van a estudiar una asignatura que se llama hermenéutica. Y uno de los temas fundamentales de la hermenéutica es el contexto. Nunca se debe de enunciar ninguna doctrina si no se conoce el contexto de los versículos que hemos tomado como base. Pero es necesario, hermanos, que nos integremos a un estudio formal, a un estudio sistemático de las Escrituras, para que descubramos todo lo que realmente la palabra tiene para nosotros. Y eso nos va a ayudar, hermanos, a leer y a entender lo que leemos, que eso es lo más importante, ¿verdad? También van a tener que hacer tareas y exámenes y todo lo demás, ¿verdad? El día de los exámenes ustedes son libres de traer tortas, tamales, cualquier cosa que el Espíritu les hable, ustedes lo pueden hacer. Pero el hecho es, hermanos, que el conocimiento llega por el esfuerzo. Eso nosotros lo sabemos bien. En sus trabajos, en sus profesiones, en sus oficios, se esforzaron para aprenderlo. El problema de nosotros los cristianos es que la Biblia la queremos aprender sin esfuerzo. El famoso método, ¿verdad?, de ponerla debajo de la almohada y mañana ya me la voy a saber toda. No funciona. No funcionará jamás. Es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo ordenado, un esfuerzo dirigido, para que vayamos ampliando nuestra comprensión de lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a crecer en el conocimiento de nuestra fe. Y en la medida en que crezcamos, ninguna falsa enseñanza nos va a mover a su antojo, sino que sabremos afirmarnos en la roca que es Cristo Jesús, la roca de nuestra fe, la roca de la verdad, de donde nadie podrá apartarnos. Amén. Vamos a orar.